tenemos un presidente que representa una política internacional pues errática, despreciable para el mundo, en haber invadido una embajada, en haber de colaboración, coordinación, pero no subordinación. México define su política exterior. Bueno, camaradas, en este video vamos a hacer una comparativa entre lo que es una verdadera presidenta que defiende a su nación, que defiende a su pueblo, a sus ciudadanos, y otro presidente débil, como dijo la presidenta, que se entrega a potencias extranjeras. Vamos a ver cómo Claudia Sheinbaum defiende a su país y cómo en Ecuador la prensa está pero temblando porque Daniel Noboa está a punto de entregar parte del país a los Estados Unidos. Desde ahí, camaradas, se ve la diferencia entre una persona capacitada, capaz, honesta, soberana y un entreguista como Daniel Noboa, que basta decirlo, pues él, antes de ser ecuatoriano, es estadounidense, nacido en Florida. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Pero todavía lo más cabrón es que hay muchos ciudadanos ecuatorianos que apoyan que Noboa entregue al país. Aquí en México también hay de esos personajes, curiosamente son de derecha, como los que están gobernando ahorita en el Ecuador. Cuando estaba Felipe Calderón, así era. Aquí Estados Unidos hacía lo que quería, sus policías operaban libremente porque Estados Unidos estaba pagando por un programa que llamaron, no recuerdo cómo lo llamaron, pero permitía el injerencismo supuestamente para combatir a los grupos del crimen organizado, que jamás terminaron con ellos. Al contrario, la historia ya todos la conocemos. Camaradas, vámonos rápidamente a escuchar cómo es la presidenta de México y después nos ligamos a la prensa del Ecuador, un especialista, un doctor analista, quien está, la verdad, están bien paniqueados con lo que está sucediendo en su país por pues las malas decisiones de Daniel Noboa. Estas sanciones de Estados Unidos por la contratación de los médicos cubanos, se dice, presidenta, bueno, lo que ya aclaró que no es un trabajo forzado, pero que se podrían dar la cancelación de visas. En este caso se habla de funcionarios como López-Gatell, incluso Zoé Robledo, entre ellos. De colaboración, coordinación, pero no subordinación. México define su política exterior, como lo dice la Constitución de la República. Si tomó en su momento el presidente López Obrador una decisión de invitar a médicos de distintos lugares del mundo para poder, en su momento en la pandemia, apoyar a las y los mexicanos, y después para atender el espacio de médicos especialistas que México no tenía, producto de una política que evitó que se formaran médicos especialistas en México, política deliberada, pues es una decisión que se tomó para apoyar a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, esas decisiones las toma el gobierno de México. México fue el único país, estamos hablando de hace muchos años, que votó en contra del bloqueo a Cuba. El único país que votó en contra del bloqueo a Cuba. Es decir, hay una historia de política exterior que viene de tiempo. Entonces, esa política exterior pues no se puede definir en función de otros, sino de los intereses de la nación y del pueblo. Okay. Y ya por último… Entonces, ¿qué esperamos? Respeto. Es lo que siempre hemos pedido. Respeto y trato de iguales, que hasta ahora hay un trato de iguales.
Porque, repito, lo que hoy tenemos de los aranceles al acero y al aluminio es a todo el mundo. Por supuesto que nosotros respondemos como México, pero es a todo el mundo, no es algo que vaya en contra de México, es a todos los países del mundo. Lo de los automóviles es a todos los países del mundo. De hecho, Canadá y México tenemos algunas características preferenciales, pero es a todo el mundo. Y lo del amago al retiro de visas, ustedes pedirían en su momento pues que se argumente bien que… Viene recuerden que viene el subsecretario del Departamento de Estado, que ya fue embajador en México en el periodo del presidente López Obrador, cuando el primer periodo del presidente Trump, conoce México. Entonces, y fue muy sensible en el momento en que fue embajador. Entonces, pues ya platicaríamos temas. Hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México. Bueno, así es como se defiende al país. En Ecuador, camaradas, están muy frustrados porque dicen que ya está el ejército de Estados Unidos operando en Ecuador. Y ellos temen que como le hizo Donald Trump con Ucrania, que pues le está cobrando todos los millones que Joe Biden le puso para su guerra con Rusia, ya sabemos, ahora pues la mitad del país ya es de Estados Unidos. Los ecuatorianos temen que le suceda esto porque ya van varios millones de dólares que Donald Trump le da a Daniel Noboa. Y ya pues tiene a los soldados ahí colgados de los hombros de los ecuatorianos. Chingado, lo siento mucho, pero para que saquen a los gringos de ahí les va a costar demasiado. A lo mejor ya nunca, hasta que se acaben todos sus recursos, ellos se van a ir solitos. Camaradas, siento mucho que nuestros hermanos ecuatorianos no tengan una presidenta como la que tenemos en México. Pero bueno, la mayoría manda y supuestamente la mayoría decidió por el entreguismo. Vamos a escuchar lo que dice la prensa ecuatoriana. Doctor Fernando, muy buenos días. Mónica Luzárraga le saluda. Usted ha utilizado el término y ha dicho cooperación no es entreguismo, no es renunciar a nuestra soberanía. Y casualmente es porque resulta coherente, y le pregunto, que se hable de la necesidad, prácticamente no hay otra forma de recibir cooperación, quizás, y en este caso de los Estados Unidos, porque automáticamente uno dice bases militares extranjeras y la gente hace clic y dice son los Estados Unidos, ¿ok? Pero es el mismo gobierno de los Estados Unidos que desde el 2020 le ha entregado nada más y nada menos que al Ecuador prácticamente 120 millones de dólares. Y todos esos aportes van direccionados, han estado destinados a compra de equipamiento, a reforzar a las Fuerzas Armadas, a mejorar o entregar información, usted ha dicho en muchos casos reservada. Pero ese mismo gobierno que te dice no hay otra forma de recibir cooperación que no sea abriendo aquí una sucursal de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es el mismo gobierno que en una ley de solidaridad humana dice que la policía y las Fuerzas Armadas no tienen dinero pero ni para levantar una pared. ¿Es coherente este discurso por parte del gobierno nacional? No, no es coherente, ni tampoco es coherente los resultados de la cooperación por los Estados Unidos. No sabemos el alcance de esa cooperación. Se habla de montos, se habla de equipamiento, pero no sabemos los textos suscritos. Son 4 acuerdos suscritos, pero no sabemos ni su texto, ni su alcance, y menos aún, lo que es muy importante, sus protocolos de ejecución. Lo que es cierto es que la inseguridad ha aumentado, la violencia ha aumentado, y los resultados no son los deseados, menos aún si avanzamos a una base militar extranjera. Aquí lo que falta es un diseño de una política pública coherente, de una visión de cuál es el problema del Ecuador, una visión integral que ataque el tema en los orígenes nacionales y en la dificultad de su entramado internacional.
porque el narcotráfico es un delito transnacional que tiene múltiples aristas, pero si no atacamos todo eso en conjunto, con una visión integral, regional, pues es muy difícil avanzar. El lavado de activos, por ejemplo, es un tema fundamental en esto. ¿Dónde se lava el dinero del narcotráfico, de la venta de armas, del tráfico ilegal de personas, de todo lo que conocemos? Se lava en el propio sistema financiero local y también en el sistema financiero de los Estados Unidos, y no solamente del tráfico, digamos, del narcotráfico local, sino del mundo entero. Esto no es cuestión de radares, ni de bases, ni de fusiles. Aquí es un trabajo integral conjunto de inteligencia y cooperación que tenga un compromiso real con los intereses y la realidad de cada uno de los países integrantes. Una es la realidad del Ecuador, otra muy diferente es la de Estados Unidos, otra muy diferente son los intereses de cada uno. Una base militar extranjera, ¿a qué intereses responde de verdad? ¿Y quién controla la base? ¿Cuál va a ser el funcionamiento y cuál es su aporte? ¿Cuál ha sido el aporte de las bases en Colombia, en Panamá, en el sureste asiático? Es lo que se debe debatir aquí de verdad y ver qué es lo que necesitamos. Pero nosotros aquí, en este gobierno y en los anteriores, pero más profundamente en el gobierno del presidente Daniel Noboa, tenemos pues un alineamiento irreflexivo. Creemos que la cooperación con un Estado genocida es el marco pues correcto del buen camino. Imaginémonos lo que sería haber pedido cooperación en los años 40 del siglo pasado a las SS alemanas por eficientes. Pues es una barbaridad, es un contrasentido, es una renuncia a todos los principios que han regido la política internacional y sobre todo es un contrasentido frente a la necesidad real del Ecuador. Aquí no hay un debate informado sobre esto. Aquí lo que hay es la descalificación ligera, en la repetición de lugares comunes, en responsabilizar a gobiernos anteriores, concretamente a la Revolución Ciudadana. Pero en el fondo, aquí lo que se está creando es el marco para un Estado fascista, para el control absoluto de la sociedad, para que no haya represión, que no haya protesta social, que no haya disidencia, y poder aplastar cualquier movimiento que tenga como objetivo reafirmar la soberanía nacional, proteger los intereses estratégicos del país y los temas ambientales, los temas de las comunidades indígenas, todo ello, dar luz verde para la gran minería en las cuales personalidades del país tienen intereses muy grandes. Concretamente, la propia familia del presidente de la República pues tiene intereses mineros muy grandes. Lo que tenemos que tomar en consideración también es la complejidad del mundo, la situación tan difícil que vive en el panorama internacional, con un presidente de los Estados Unidos pues que ha roto todos aquellos paradigmas que dieron lugar al orden mundial nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro presidente fue a aplaudir ese discurso xenófobo, intervencionista, violador del derecho, contrario al medio ambiente, todo contrario al libre comercio que tanto defienden y buscan las élites de Sudamérica, el mundo en desarrollo, a pesar que los propios Estados Unidos ya ha echado un borrón y cuenta nueva. Todo ello hace muy difícil un escenario con un país como el Ecuador, con un alineamiento tan irreflexivo, tan poco soberano, tan servil, que lo único que busca es consolidar los intereses y privilegios de una élite que maneja el país en la actualidad. Hay un tema, ¿no? Porque ¿cree usted, y esto ya más es una pregunta de tipo humano, ¿cree que el ecuatoriano ha perdido su sentido de patriotismo? Y se lo digo ¿por qué? Porque cuando vino casualmente este personaje, Eric Prince, la gente prácticamente, que en ocasiones dice nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, de repente terminó reconociendo que esas dos instituciones no servían para nada y que quien tenía que venir a liderar el exterminio de la delincuencia era este personaje acusado de crímenes de lesa humanidad en otros países. Y finalmente se va, pero
sigue este proceso, ¿no? De hasta cierto punto de abandono, de retroceso en esos valores, en esa cultura, en ese reconocimiento de qué es ser un país soberano, de qué es ser parte de un país soberano, de qué es no ser parte de una colonia, que son, creo yo, conceptos superados desde el momento en que nos convertimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, doctor. Mira, Mónica, realmente es una desgracia lo que ocurre. La pérdida de valores, la pérdida de referentes, la pérdida de principios son constantes. Y lo que se vive es una descomposición social en todos los campos. La sociedad ha perdido toda conciencia de lo que es ser Estado soberano, ha perdido toda conciencia de lo que es el bien común, de lo que es la sociedad en su conjunto, para ser reemplazada por una concepción individual de poder lograr lo mejor para mí, y no importa cómo ni por qué, y se ha perdido identidad nacional. Si no se hubiera perdido esto, muchas de las cosas que han ocurrido, muchas de las infamias, mucho del odio que se ha regado estos años, no hubiera calado tan hondo. ¿Cómo es posible que no haya una línea en el mensaje sobre la política internacional? No haya una línea sobre lo que ocurre en el mundo, no hay una línea sobre cómo mira el Ecuador su inserción en el mundo, no hay una línea sobre la vecindad, estando los presidentes de los países vecinos, no hay una línea sobre los espacios compartidos con esos países vecinos, no hay una línea sobre cómo vamos a enfrentar los desafíos del mundo de hoy. Doctor, ¿qué lectura darle a la no presencia de los presidentes del continente en la posesión del segundo periodo de Daniel Noboa? Bueno, realmente es una muestra del poco interés, del poco respeto, de las dudas sobre la legitimidad que suscita el presidente Noboa. Ya lo vimos en la cumbre iberoamericana, no vino un solo jefe de Estado de la región. Y ahora no vino ni siquiera el rey de España, ¿no? No vino ni el rey de España, ese no es infaltable. Vino. Así es una de las labores que tiene, funciones que tiene asignado el rey de España como jefe de Estado nominal, que es asistir a la posición de los presidentes. No vino, pues es un mensaje claro. Pero más allá de eso, más allá de la asistencia, tenemos un presidente que representa una política internacional pues errática, despreciable para el mundo, en haber invadido una embajada, en haber cometido un acto de barbarie, contrario al derecho internacional, contrario a los principios de la convivencia civilizada, el tener una alianza, pues que Netanyahu es un gran amigo, apoyar el genocidio en Gaza, condenado por la conciencia universal, pues no es precisamente la mejor carta de presentación. Si tenemos en cuenta además las entrevistas pues tan especiales que ha dado el presidente Noboa, por ejemplo, aquella en la revista New Yorker, en la cual criticó a los jefes de Estado de la región, pues en la forma más simplona posible, la forma en que encaran los temas, su falta de pronunciamiento, su falta de acción internacional real, pues es terrible. Alguien le ha escuchado al presidente Noboa decir una frase sobre cómo es el mundo de hoy, sobre la integración Doctor, regional. ¿y por qué lo venden como un orador? Porque realmente es lo que decíamos con Mónica hace un minuto. Hay una distorsión absoluta, una pérdida total de valores. Alguien que balbucea, que lee, que el gran mérito es haber hablado 4 minutos más que la última vez. No le hace orador, pues. Y sobre todo no hay una idea de fondo en lo que dice. Es un discurso que más parece estos que hacen ahora en las empresas de coaching, de motivación, o sea, una ridiculez. No es el discurso de un estadista. Escuche usted el discurso de Jaime Roldós. Precisamente con respecto a lo de Panamá y quizás también lo de Ucrania, doctor, porque pareciera que las colaboraciones o que los aportes que hace Estados Unidos nunca son sin retorno, ¿no? En el caso de Panamá, ellos actualmente lo que dicen es, bueno, pues este canalcito fue hecho con mi dinero, así que como me pertenece, pues estoy en todo el derecho de reclamarlo de vuelta. Y en el caso de Ucrania y las ingentes cantidades de dinero que se dieron en su momento para esta guerra a favor, bueno, en contra de Rusia,
Estados Unidos hace el mismo análisis y dice, bueno, pues Zelensky, te voy a cobrar todo lo que te he dado y te lo voy a cobrar con recursos naturales. ¿Quién quita que mañana o pasado todos los recursos que se han dado al Ecuador, y que usted lo ha dicho muy bien, no sabemos ni en qué se utilizaron, ni a dónde se fueron, ni por qué se fueron, ni cómo se entregaron, ni para qué finalidad en realidad se entregaron, termine generando este cobro, ¿no?, por parte de los Estados Unidos, que puede ser muy bien, en renuncia a tu soberanía, déjame usar tu país como sucursal geopolítica mía y meterte en una guerra que Ecuador no tendría que hacerlo por su condición de estado de paz, y luego págame con recursos, entrégamelos como yo quiera. Entonces, hasta cierto punto, ¿es correcta esta visión y esto debería alarmar a la ciudadanía? Desde luego que debería alarmar a la ciudadanía. Es una de las alertas que reiteradamente se han dado desde los sectores progresistas de la sociedad. Sectores progresistas y usualmente bien informados, pero chocan con la desinformación, con la mentira, con el engaño que se promueve desde el gobierno y todos sus parlantes mediáticos. No hay país, menos una superpotencia, que haga nada gratis. Lo hace por sus intereses. Los ejemplos que tú has dado son ejemplos muy actuales, pero a través de la historia tenemos eso en el mundo entero, en el mundo entero. Entonces es un principio natural de cómo funciona el mundo, cómo funciona la geopolítica en estos temas. Por ello es tan importante la integración regional. Solamente unidos los países del desarrollo, en este caso los países de América Latina, podremos tener una voz soberana y enfrentar mejor estos arrebatos imperiales y de hegemonismo. Pero acá se engaña tremendamente. Pongamos el ejemplo, sigamos el ejemplo que dices tú, en Estados Unidos da su cooperación y dice, bueno, ahora págame con recursos, necesito que me des las Galápagos, no solo como base militar, sino para yo administrar el turismo, lo que fuere. Aquí, las élites de los negocios, el gobierno que tiene una visión del Estado que no existe, sino que fuera una gran empresa, su empresa, dirá, bueno, acá hay una oportunidad de negocios, hagamos nomás un resort, ¿no? Y no faltarán pues los socios nacionales para ese tipo de empresas. Recordemos lo que dijo el presidente de Estados Unidos hace poco sobre Gaza, ¿no? Que cuando termine la limpieza étnica, termine el genocidio, cuando sea pacificado por Israel. Bueno, ahí está, camaradas ecuatorianos, furiosos, porque mientras México tiene una presidenta que defiende a su país, pues ellos ya son colonia de Estados Unidos. Se lanzan con todo contra su presidente Daniel Noboa. Camaradas, apóyenme con su poderoso like, déjense caer en la caja de los comentarios y compartan este video.